Y continuamos en esta cápsula. Ahora vamos a hablar del realismo jurídico y vamos a empezar diciendo que el realismo jurídico fue el movimiento de teoría del derecho nativo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX y ha tenido un impacto profundo no solo en la educación y academia jurídicas, sino también en las reformas al derecho y en la abogacía. Al contrario de su primo escandinavo, como es el realismo jurídico europeo, el realismo estadounidense no era primariamente una extensión al derecho de doctrinas filosóficas sustantivas de la semántica y la epistemología. Los realistas eran juristas y algunos científicos sociales, no filósofos, y sus motivaciones fueron por tanto diferentes. Como juristas, ellos estaban actuando contra el formalismo o la jurisprudencia mecánica de sus días. El formalismo, en sentido pertinente aquí, sostenía que los jueces decidían los casos basándose en reglas y razones distintivamente jurídicas, las cuales justificaban un resultado único en la mayoría de los casos, quizá en todos. Los realistas sostuvieron, por el contrario, que un estudio empírico cuidadoso de la forma como las cortes deciden en realidad los casos revela que ellas no lo deciden primariamente con base en el derecho, sino basándose en dicho en términos generales, en su sentido de lo que es justo según los hechos del caso. Refinaremos esta formulación de la afirmación central del realismo más adelante, y las reglas y las razones jurídicas figuran simplemente como racionalizaciones post hoc para las decisiones alcanzadas en base de consideraciones no jurídicas. Dado que los realistas jurídicos nunca hicieron explícitos sus presupuestos filosóficos acerca de la naturaleza del derecho o su concepción de teoría jurídica, una tarea importante para los realistas jurídicos de hoy es una reconstrucción y defensa de esas tesis, en especial contra las críticas de filósofos jurídicos, notablemente como Hart. Pero el realismo también carga las marcas de una cultura intelectual que compartió con su primo escandinavo. Esta cultura, la dominante en el mundo occidental, desde la mitad del siglo XIX hasta al menos la mitad del siglo XX, fue profundamente positivista, en el sentido en que veía las ciencias naturales como el paradigma de todo conocimiento genuino, y pensaba que todas las demás disciplinas, desde las ciencias sociales hasta los estudios jurídicos, deberían emular el método de las ciencias naturales. Un elemento clave en lo anterior era el método de la comprobación empírica. Las hipótesis tienen que ser comprobadas mediante observaciones del mundo. Así los realistas frecuentemente afirmaban que lo que se expresaba como derecho no era de hecho confirmado por las observaciones de lo que las cortes estaban haciendo en realidad. También fue influyente en algunos realistas el conductismo en psicología, la versión de John Watson, no la versión posterior y mejor conocida de B.F. Skinner, la cual estaba controlada por una concepción positivista del conocimiento y el método. Los conductistas renunciaron a hablar de las creencias y deseos de las personas, fenómenos que eran inobservables, y por lo tanto, o al menos así pensaban los conductistas, no confirmables empíricamente, en favor de tratar de explicar la conducta humana estrictamente en términos de los estímulos y las respuestas que ellos generan. El objetivo era descubrir leyes que describieran cuáles estímulos generan cuáles respuestas, y muchos realistas pensaban que una ciencia genuina del derecho debía hacer lo mismo. Debía descubrir cuáles estímulos, por ejemplo, cuáles escenarios reales producían determinadas respuestas, y es decir, cuáles decisiones judiciales. Este entendimiento de la ciencia jurídica tiene su manifestación más vivida en el trabajo de Underhill Moore, a quien nos remitiremos posteriormente brevemente nada más como un autor o uno de los principales autores de esta corriente para la mayor parte de los realistas. Sin embargo, el compromiso con la ciencia y los métodos científicos era más una cuestión de metáfora y retórica que de práctica académica real. Se puede apreciar, por ejemplo, cuando los realistas hablaban de probar las reglas jurídicas frente a la experiencia para ver si ellas producen los resultados que deberían producir.
El realismo jurídico estadounidense reclamó a Oliver Wendell Holmes como su ancestro intelectual, pero surgió como una fuerza intelectual real en los años 20 en dos escuelas de derecho en el noreste de los Estados Unidos, Columbia, Yale, y Carl Lewin Underhill Moore, Walter Wheeler Cook, Herman Oliphant y Leon Green estaban entre las mayores figuras en el realismo jurídico. Asociado con estas dos escuelas, aunque Green finalmente pasó la mayor parte de su carrera con Northwestern and Texas, mientras que Cook partió pronto a Columbia, a Johns Hopkins. No todos los realistas, sin embargo, eran académicos. Jerome Frank, quien ha tenido un impacto desproporcionado en la recepción a largo del realismo, era un abogado con considerable experiencia en el litigio, quien con muchos quien como muchos realistas más tarde trabajó en la administración, en el New York Deal, del presidente Franklin Roosevelt durante los años 30 y eventualmente sirvió como un juez federal, pero nunca tuvo un nombramiento académico. Entre los teóricos del derecho, los realistas son ciertamente notables por el gran número de ellos que también disfrutaron notables carreras en la práctica del derecho, incluyendo, por ejemplo, William Douglas, nombrado como juez a la Suprema Corte de los Estados Unidos por Roosevelt, y Thurman Arnold, fundador de la prominente firma de abogados Washington, D.C., que aún lleva su nombre. Ahora vamos a continuar diciendo del legado que ha dejado el realismo jurídico y dentro del derecho y educación jurídica, el impacto del realismo jurídico ha sido profundo al enfatizar la indeterminación del derecho y del razonamiento jurídico y la importancia de las consideraciones no jurídicas en las decisiones judiciales. Los realistas aclararon el camino para que los jueces y abogados hablaran abiertamente acerca de las consideraciones políticas y políticas que de hecho afectan muchas decisiones. Esto está manifiesto en las frecuentes discusiones por parte de cortes, abogados y profesores de derecho de las implicaciones políticas de decidir en un sentido en vez de otro. El libro de texto jurídico moderno es en gran parte también una invención de los realistas. La ciencia del derecho visionada por Christopher Langdell, decano de la Escuela de Derecho de Harvard a finales del siglo XIX, estaba basado exclusivamente en el estudio de los fallos judiciales. De estos, el académico o estudiante podía formular las reglas y principios de derecho que gobernaban las decisiones. Los realistas, quienes en gran medida compartían la ambición de hacer científico el estudio del derecho, discrepaban profundamente con Langdell acerca de lo que ello implicaba, dado que si los realistas estaban en lo correcto, de que los fallos publicados de los jueces a lo mejor solo daban un indicio o peor, probablemente ocultaban los verdaderos fundamentos no jurídicos de la decisión. Entonces, el estudio de los casos posiblemente no puede equipar a un abogado para asesorar a sus clientes acerca de lo que las cortes harían. Para enseñar realmente el derecho, los realistas pensaban que era necesario entender las dimensiones económicas, políticas y sociales de los problemas que las cortes confrontan, dado que todas esas consideraciones figuran en las decisiones de los jueces. Así, los materiales modernos de enseñanza jurídica están típicamente titulados Casos y materiales sobre el derecho de, donde los materiales eran tomados de las fuentes no jurídicas que iluminaban los varios aspectos no jurídicos relevantes para entender lo que las cortes han hecho. El realismo también ha tenido un impacto relevante en la reforma del derecho, incluyendo el trabajo del American Law Institute. Y esto podría parecer sorprendente, dado que los realistas fueron famosamente hostiles a el Ali en sus inicios. Leon Green declaró que la empresa de reformular las reglas y principios desarrollados por las cortes inglesas y estadounidenses encontrará en el campo de la responsabilidad extracontractual una tarea fundamentalmente inútil, y ningún estudiante del realismo jurídico o del American Law Institute puede olvidar la apasionada acusación que el psicólogo de Yale, Edward Robinson, hizo en las páginas del Yale Law Journal en 1934. Sin embargo, la preocupación real de estos realistas era la articulada por Oliphant, discutida anteriormente. Los críticos realistas del Ali temían que los restmentment
simplemente codificarían abstracciones excesivamente generales y obsoletas que las cortes podían recitar, pero que no iluminarían sobre lo que ellas estaban haciendo. Sin embargo, en la práctica, los restatements fueron elaborados precisamente en el espíritu de lo que Oliphant llamó un regreso al state decisis, y es decir, como una forma de establecer las doctrinas jurídicas en forma que fueran más específicas a los hechos, y así más descriptivas de los fundamentos reales de decisión. El paradigma académico establecido por los realistas, contrastar lo que las cortes dicen que hacen con lo que ellas en realidad hacen, es uno que, que se ha vuelto casi la norma que distingue la práctica de los académicos, sin siquiera sentir la necesidad de seguirse identificado como realista. Considerarse la clásica refutación moderna de lo que las Cortes llaman la regla del daño irreparable, la regla del daño irreparable establece que las Cortes no emitirán órdenes preventivas cuando la indemnización monetaria sea suficiente para compensar a la víctima. Sin embargo, de acuerdo con el profesor Laycock, las Cortes en realidad previenen el daño cuando pueden. Los fallos judiciales recitan la regla constantemente, pero no la aplican. Cuando la Corte rechaza la solicitud del demandante, existe alguna otra razón, y la razón nada tiene que ver con la regla del daño irreparable. Un sentido intuitivo de justicia ha conducido a los jueces a producir resultados adecuados, pero no ha existido una presión similar para producir explicaciones adecuadas. Como los realistas, Leigh-Cook encuentra una disyunción entre el derecho de los libros y el derecho de la acción, y también como los realistas, él invoca como una explicación para esta disyunción el sentido intuitivo de justicia, que de quienes toman la decisión, y como Oliphant, Leigh-Cook busca a su vez reformular y restablecer las reglas que gobiernan las órdenes preventivas para reflejar el patrón real de decisión que las cortes toman siguiendo este sentido intuitivo de justicia. También, aunque los realistas afectaron profundamente la educación y la abogacía en Estados Unidos, ellos han tenido una influencia menor en la teoría del derecho angloamericana, y la historia del realismo es compleja en este aspecto. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, muchos académicos, especialmente en universidades católicas, criticaron a los realistas bajo el fundamento de que su ataque al Estado de Derecho simplemente apoyaba a los fascistas y a otros enemigos de la democracia. Y al mismo tiempo, académicos en Yale, notablemente Harold Ladwell y Miras Duckl, propendieron por varias versiones diluidas del realismo bajo el eslogan de ciencia política. Estos escritos enfatizaron la idea realista de utilizar las ciencias sociales en una forma que permitieran a los funcionarios jurídicos producir los resultados efectivos y deseados. Y esta ciencia política fue felizmente abandonada, dado que tenía que ver mucho más con racionalizar el imperialismo estadounidense que con la ciencia. También podemos decir que los realistas en este caso dejaron en este momento, como todos sabemos, en el derecho anglosajón, los juicios orales, los cuales hemos estado adaptando ya en México, y obviamente con las manifestaciones, con las resoluciones que hacen los jueces, ellos trataban de demostrar que no solo también se basaran sobre los fundamentos, sino también que las consideraciones que se hacen se pudieran hacer en los juicios orales, y por esto también nosotros tenemos este sistema ahora también de juicios orales. Y entonces, por lo pronto ahorita sobre el realismo jurídico, sería todo en esta cápsula, y en la siguiente cápsula ya vamos a empezar a hablar un poco de la formación del Estado moderno y el derecho.